Vamos a conversar con la directora nacional de epidemiología, la doctora María Bolivia Roth, gran amiga mía. Hemos compartido el exilio. Recuerdo que en enero te llamé, tú estabas de viaje y te comenté y te dije, ¿por qué no se importa medicamentos para que sean más baratos? Están costando muy caro. Hablamos de Remdesivir, sí, cómo es posible, 2.000 bolivianas, etcétera, etcétera. Y de pronto lo que charlamos se hizo realidad. ¡Qué maravilla! Sí, sí. ¡Qué maravilla! Sí, la verdad es que estamos trabajando a marcha forzada en el ministerio, sin fines de semana, sin sábados, sin domingos, porque hemos hecho una importación directa desde la India de medicamentos, hemos hecho también una importación directa de pruebas antígeno nasal para poder diagnosticar a nuestros pacientes de coronavirus en etapa temprana y que no lleguen nunca a la terapia intensiva. Tenemos ya asegurados 15 millones de vacunas. Entonces, bueno, estamos manejando la pandemia como se debió haber manejado desde un comienzo, ¿no? Bueno, ¿habrá más importaciones de medicamentos? En lo necesario, sí, claro, por supuesto. A medida que se vaya necesitando, sí. En este momento lo que estamos importando nos ayuda a cubrir todo lo que es el tercer nivel. Básicamente terapias intensivas, que es donde más problema tenemos porque los medicamentos donde más caros son. Sí. Los medicamentos que se utilizan en la terapia intensiva. Y segundo nivel. En primer nivel no se utiliza mucho medicamento porque el manejo es clínico. Por eso hemos insistido tanto en la compra de las pruebas antígeno nasales, porque si tú te diagnosticas a tiempo el coronavirus, el 80% de los casos son leves y salen completamente con medidas de sostén, que llamamos nosotros en medicina. Entonces, el problema es cuando ya el paciente es diagnosticado tarde, se complica y tiene que ir a una terapia. Y ahí sí es sumamente caro el medicamento. Entonces, ¿cuál es la idea? Que el Ministerio de Salud los importa directamente y entonces el costo es muchísimo menor. Claro, de 2.000 bolivianos o más a 300 bolivianos, eso te permite muchas más posibilidades de sobrevivir y de que la familia no termine con un calvario después teniendo que vender la casa para poder pagar las deudas. Y sobre todo que ahora con la ley de emergencia sanitaria evitamos muchas cosas, ¿no? Evitamos el agio, la especulación de estos medicamentos. Nosotros estábamos en Buenos Aires, pero sabemos que cuando en la primera ola habían medicamentos que habían duplicado, triplicado y hasta quintuplicado su precio, inaccesibles para el bolsillo de las y los bolivianos, e inclusive ahora se está tomando cartas desde el ministerio para evitar los pagos innecesarios en el sistema privado de salud también, ¿no? Es otra cosa que es bien importante. ¿Y se controlará las facturas antiguas? Porque hay gente que ha tenido que pagar hasta 800.000 bolivianos. Es decir, una casa ha tenido que pagar por algunos familiares, una cosa terrible. El problema es que la ley no es retroactiva, ¿no? Esa es la pena. Pero lo que sí nosotros estamos haciendo es controlar lo que va a pasar de ahora en adelante, lo que está en nuestras manos hacer ahora, ¿no? Si una persona, una familia, le dan una factura terrible, puede revisar y decir, miren, con los precios que dice aquí el ministerio, usted me está cobrando de más, y puede ir a quejarse al ministerio para que el ministerio obligue. De hecho sí, no solamente el Ministerio de Salud, aquí están involucrados el Viceministerio de Defensa del Consumidor, el Ministerio de Justicia, es decir, no solamente, lo bueno ahora, Jimmy, es que estamos trabajando como se debió haber trabajado desde un comienzo, que es de manera intersectorial, ¿no? Para la promulgación de la Ley de Emergencia Sanitaria intervino el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Gobierno. Entonces, de la misma manera estamos trabajando en un esfuerzo conjunto de todo el gobierno. Eso desde el punto de vista de lo que nosotros consideramos que debe ser la salud, ¿no? La salud no es solamente el hecho biologicista de la enfermedad, sino es un hecho social y tiene todo esto que ver, ¿no? Muy bien. La ley de emergencia sanitaria, entre otras cosas, regula que no se pueda hacer paro, que no se pueda hacer huelga, aunque conserve esos derechos, pero dice lo que no puede hacerse es dejar de atender a los pacientes. Así es. Así es, y eso es lo correcto, es sentido común básico, ¿no? Es decir, nosotros les hemos dicho a los médicos en las primeras negociaciones que hemos tenido, estamos muy perplejos por su actitud, aunque no nos extraña, porque sabemos que es una actitud altamente política, ¿no? Es una actitud de cálculo político. Larrea es candidato a ser alcalde de La Paz y lógicamente está buscando rédito político con este paro, que es un paro que no tiene ningún sentido. Primero porque ya hubo
un acuerdo firmado con el ministro de Salud, con el doctor Jason Ausa, en el cual aparentemente todo estaba de acuerdo y vamos a iniciar mesas de trabajo para ver de mejorar la redacción de los 3 artículos que estaban en conflicto. Las mesas nunca se llevaron adelante y se promulgó la ley. Pero esa es una actitud que siempre ha tenido el Colegio Médico. Siempre ha sido así. Y bueno, ahora ellos aluden que se está conculcando la Constitución Política del Estado. Y eso es falso. Porque evidentemente, como tú dices, no se les está prohibiendo su derecho a la protesta. Lo que se les está diciendo es que su derecho a la protesta no puede estar por encima de la salud y la vida de los bolivianos y las bolivianas, que son 2 cosas muy diferentes. Y que evidentemente en la reglamentación de la ley que se ha promulgado, se puede tranquilamente detallar las cosas que no van en una ley, que van en un reglamento, y que eso es posible de negociar. Ahora, sobre todo cuando nos encontramos en plena guerra. Por supuesto. Porque otra cosa sería en tiempos normales, ahí se puede debatir si sí o si no, pero en la guerra que un regimiento de soldados dice, no, nosotros no vamos a pelear porque esto o el otro, eso no puede ser. Claro, porque evidentemente estamos frente a una guerra que no ha terminado, ¿no? Y una guerra mundial. Porque evidentemente el coronavirus, la pandemia del coronavirus es una guerra mundial. Todos los países estamos concentrados en evitar la menor cantidad de muertes, en mejorar el acceso a la salud. Y en Bolivia un puñado de médicos que por intereses absolutamente políticos están negando un derecho humano que es el derecho a la salud. La última, la curva está bajando no solamente en Bolivia, sino también en el mundo entero. Pero claro, en carnavales hemos visto a muchísima gente sin barbijo, festejando, farreando y demás. ¿Crees que puede subir de nuevo? ¿Que podemos vivir una tercera ola pronto? Estamos bajando. Evidentemente hay una remisión, una desescalada de la curva esperada, que la habíamos proyectado. Ahora, claro, evidentemente todos estos eventos que no respetan el distanciamiento social preventivo obligatorio, que no respetan el uso de barbijo, el uso de medidas higiénicas, tiende a subir obviamente la curva. Pero como estamos en fase de desescalada, yo pienso que va a haber una subida de 14 días después del carnaval, más o menos entre 10 y 14 días, que es el tiempo en el cual se manifiesta la enfermedad, pero no creo que sea tan alta. En cuanto a la tercera ola, sí, estamos esperando una tercera ola para finales de abril, principios de mayo, pero lo que estamos haciendo en el país es lograr evidentemente políticas sólidas, estrategias sólidas que permitan 2 cosas fundamentales. Primero, tener todos los servicios de salud munidos de medicamentos y tener la cantidad suficiente de pruebas diagnósticas para poder diagnosticar a los pacientes en primera fase. Y luego la vacuna, ¿no? Claro. Y la vacuna, que son ya 15 millones de dosis aseguradas, la vacunación empieza en finales de febrero y eso ya nos va a agarrar una tercera ola que va a tener muchísimas menos consecuencias que estas 2 primeras olas y bueno, esperemos que sean las últimas olas de esta guerra que nos tiene extenuados a todos los salubristas en el mundo, pero por lo menos en lo personal orgullosa porque hay una enorme diferencia entre el tratamiento de la pandemia del año pasado y este. Sin duda. Gracias, María Bolivia. Un gusto, Jimmy. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos.